Radio Canto Nuevo, la estación de Jesucristo. Buenas tardes, pueblo de Dios. Vamos a hablar ahora. Mi nombre es Mauricio, me introdujo el siervo, pero mi nombre no es importante. Lo importante es la palabra, ¿sí o no? La palabra de Dios. Y yo sé que estamos viviendo tiempos duros, ¿sí o no? Sí, amén, amén. Y así como yo, pues yo creo que el pueblo allá afuera que escucha tiene bastantes preguntas. Y pues no quería adelantar el tema del siervo de hoy, pero es un tema muy, pero muy importante, hermanos, porque así como lo podemos ver nosotros con nuestros propios ojos hoy día, pues lo menciona la Biblia. ¿Y cuál es el tema, hermano, el que tú traes? El tema es, estamos hablando de la apostasía en estos tiempos en los que estamos viviendo, que de antemano, vamos a leer un versículo, pero de antemano fue profetizada y revelada al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, y también en el Antiguo Testamento, que lo tenemos como ejemplo. El pueblo se desvió, el pueblo de judíos se desvió y apostató, quiere decir se apartó de la verdad y abrazaron la mentira. Por la causa, hay muchas causas. Tenemos la lucha del cristiano, son muchas. Tenemos la concupiscencia de la carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra nuestros miembros, que son nuestros 5 sentidos, luchamos contra autoridades. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estas son todas las luchas que tenemos cada día. Y el propósito de estos principados y potestados es de derribar nuestra fe, derribar la conexión espiritual que tenemos entre nosotros y Dios. Y la única manera que lo pueden hacer es a través de falsas doctrinas, a través de una tentación, pero sobre todo ahora se está metiendo en la iglesia, y no es primera vez, se está metiendo en la iglesia doctrinas falsas, ¿no? Sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo vamos a leer, pero bueno, estamos, como le digo, viviendo tiempos difíciles para la iglesia. Y lo que yo recomendaría al pueblo de Dios es que reconocer, ¿no? Reconocer es importante, que estamos pasando unos tiempos de prueba para la church, para la iglesia de Dios, the Church of Jesus Christ, ¿sí o no? Estamos pasando pruebas y lo bueno es reconocer y mantenernos informados de lo que dicen las profecías bíblicas que están en Mateo 24, que están en Ezequiel, que escribió Pablo en Timoteo, que escribió Pedro, está escrita en 2 Tesalonicenses, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que significa apostasía, por ejemplo? Y esa era la pregunta que tenía yo. O sea, apostasía, ¿qué quiere decir apostasía? Bueno, aquí tengo el diccionario, pero así, una opinión mía, apostasía, ahorita les voy a decir mi opinión. Apostasía es apartarse de la verdad, quitarle a la ley, quitarle a la palabra, y herejía significa agregarle. Agregarle, o sea, añadirle a la palabra. Y los dos tienen una maldición de Dios en el último versículo de Apocalipsis. Dice que hay una maldición terrible y todas las plagas caerán sobre la persona que le agregue o le quite a las escrituras. Y las dos, estas dos son muy peligrosas, estas dos cosas, la apostasía y la herejía. Pero hoy estamos hablando de la apostasía. Miremos lo que dice el diccionario. El diccionario dice: apostasía significa simplemente abandono y rechazo de la fe. No vamos a leer todo. Apostasía, abandono o rechazo de la fe en Cristo Jesús. Amén. O sea que la apostasía significa abandono o rechazo. Significa apartarse. Esa es la apostasía, apartarse. O sea, yo tengo mi Biblia, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente, y no me puedo apartar a fábulas, no me puedo apartar a suposiciones, no me puedo apartar a herejías, sino que se tiene que discernir espiritualmente. Si la palabra se discierne así, entonces no hubiera tanta controversia.
tantas denominaciones, tanta división en la iglesia. Y vamos a ver un versículo importante que dice la Biblia. ¿Qué le parece? Amén, amén. Eso está muy interesante, hermano, porque es cierto lo que usted dice acerca de estas cosas que aún hasta los siervos de Dios nos afectan en cierto modo, ya sea siguiendo doctrinas falsas o tentaciones que nos hacen apartarnos. Y lo bueno es reconocer que nos hemos apartado de Dios. La Biblia dice que tú vas a conocer al siervo de Dios. La única manera de ver verdaderamente a un testigo de Cristo fiel es a través de ¿qué? De su sabiduría, o de su palabra, o tal vez algún look. La Biblia dice claro que por sus frutos, ¿o no? Por cómo los conoceréis a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, es por su fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, los frutos del Espíritu son amor, el primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Esa es la madurez espiritual a la cual nosotros tenemos que llegar y alcanzar, que son los frutos del Espíritu. También se interpreta frutos, la cosecha que nosotros, lo que sembramos y lo que cosechamos. Amén. Si los frutos significa a cuántas almas le hemos hablado también. Otros lo interpretan así, está bueno. A cuántas almas le hemos hablado. No tanto a cuántas almas hemos convertido, porque nosotros no podemos convertir a nadie, sino más importante, cuántas almas le hemos hablado. ¿Cuándo fue la última vez que dimos testimonio del Señor a otra persona? No importa la sabiduría que uno tenga, no importa los títulos que tengamos de PhD, doctorado, que tengamos un master's o que tengamos un bachelor's degree, son buenos. Ya a causa de la ignorancia que hay ahora y siempre ha existido, ¿no? En el pueblo de Dios, aún en Israel, el pueblo perece por falta de conocimiento. A causa de eso, pues es necesario prepararse. Amén, pero el PhD y todo eso no funciona si nosotros no practicamos los frutos del Espíritu, está claro, ¿no? Sí, amén, eso es muy importantísimo. Y yo estoy con eso, porque yo he conocido a personas pues de que me han dicho, mire, pues fíjese que yo he estudiado la Biblia, me la he leído de pies a cabeza, también he leído otras Biblias y que estudios de otras denominaciones, y todas dicen lo mismo, dice, y todo eso, pero la estarán leyendo en su propio conocimiento, hermano, o cómo, ¿qué es lo que usted opina de esas personas que leen y leen y leen y se llenan de las Biblias aquí, de las Biblias allá, o creencias de aquí, y después las quieren comparar y sacar sus propias conclusiones acerca de eso? ¿Qué piensa usted? Amén. Bueno, la mayoría de Biblias casi siempre tiene el mismo mensaje, y el mismo mensaje es que Dios vino preparando de antemano el Calvario, desde la promesa que le hizo a Adán y Eva, ¿no? Nos estamos saliendo del tema, pero no, sigamos, está bueno, ¿no? No, yo preguntaba porque como eso puede ser parte de la apostasía, apartarlo, sí, claro, de lo que el Señor vino a poner, sí, ¿no? Es verdad. Como por causa de tantas traducciones, es verdad, nace la apostasía claramente, si tiene razón. Por eso hay que leer, hay que escudriñar la palabra, hay que indagar los textos antiguos, que son los griegos. Hay alrededor de 25,000 manuscritos. 5,000. 5,000 del Nuevo Testamento. Wow. Fragmentos y manuscritos. 5,000 del Nuevo Testamento aproximadamente, y como 25,000 combinación de texto con manuscrito, con fragmentos de toda la Biblia. Es una cantidad, es la más grande que existe actual de todos los textos históricos de los libros que tenemos de historia.
la Biblia es la que tiene más, de estos fragmentos que podemos ver. Están en griego y están en arameo y están en hebreo. Y con el descubrimiento, por ejemplo, con el descubrimiento de en el Mar Muerto, en Qumran, descubrieron unos textos bíblicos, hallaron el Antiguo Testamento a excepción del libro de Esther, y todo lo que hallaron ahí está igual a la Biblia que tenemos tú y yo. Estos manuscritos son los más viejos que hallaron hace poco, no recuerdo la fecha, hace en los 1950 por ahí. Son los manuscritos más antiguos que han existido, porque el problema es que dice que la Biblia sea la palabra de Dios, como ha pasado 2000 años. Han dicho, por ejemplo, los que siguen al Corán, al Islam, han dicho que la Biblia está apóstata y la Biblia está hereje, que no es original. Pero con esos descubrimientos, por ejemplo, ese del Mar Muerto de Qumran, en las cuevas, hallaron, nos sacaron de toda duda. No hay ninguna duda que la palabra que tenemos hoy es la misma palabra que tenía Moisés cuando subió al monte Sinaí. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés, lo escribió hace alrededor de 4000 años o 6000 años, no recuerdo muy bien. Lo mismo que Moisés escribió es lo mismo que tenemos ahorita escrito en nuestra Biblia. Es lo mismo, no ha cambiado. Dios ha protegido su palabra. Y vamos a leer en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1, del 1 al 2. Comencemos desde el 2. ¿A dónde es que está, hermano? Perdón, en segunda de Tesalonicenses, lo que tiene su Biblia, segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Pero leamos el 3. El versículo 3 dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El contexto bíblico que está hablando ahí está en el versículo 1. Está hablando con respecto a la venida del Señor. No estaba hablando del Antiguo Testamento, no estaba hablando de los tiempos de Pablo, de la iglesia primitiva. El contexto bíblico es de la venida de nuestro Señor. ¿Todavía el Señor no ha regresado o ya regresó? No. No ha regresado, ok. El Señor no ha regresado. Disculpa. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuche, iglesia, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Se refiere ahí al anticristo. Antes que venga el anticristo, la secuencia es la siguiente. Tiene que venir la apostasía. La apostasía no va a venir a una doctrina falsa, porque ya nunca fueron originales. La apostasía llega a la doctrina verdadera. ¿Se entiende eso? Amén, amén. Eso, por eso era mi pregunta acerca de los diferentes, ¿te sabe? De las diferentes versiones y denominaciones que tienen sus libros. Pues claro está que en el año ¿qué dijo? 1950. Alrededor de 1950, por ahí. El descubrimiento de Qumran. Entonces confirma la palabra de Dios, donde dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser por los siglos. Qué bonito. Amén, hermano. Entonces, la apostasía va a venir a la doctrina verdadera. Y la doctrina verdadera, la única que no se ha apartado es la palabra de Dios que está escrita, los seguidores del Señor Jesucristo, los que por sus frutos los conocemos. En 1 de Timoteo 4, vamos a ver otro versículo, 1 de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes.